Muy buenas tardes, les saluda Marcos Ibaceta, esto es Sentido Común que va por Onda Digital Perú. Nos pueden ver por Facebook, YouTube y los demás canales de señal abierta. Es grato reencontrarnos con ustedes y agradecerles que nos permitan ingresar a sus hogares para tratar temas de diferentes materias, ¿no? Algunos de repente son difíciles de comprender, pero tratamos de utilizar el lenguaje más simple posible para que todos podamos comunicarnos, tener un nivel de comprensión adecuada, porque sí, pues todo es de sentido común, como dice el programa. No sé si está conectado ya el doctor Sergio Tapia. Nos acompaña el doctor Sergio Tapia y la doctora Gabriela Silva Mesich, porque hoy queremos hablar de un tema que en el Perú ya se ha manoseado tanto que no hay parámetros. Se ha quebrado primero el principio de la duda a favor del reo, ¿no? La presunción de inocencia por una presunción de culpabilidad. Y donde el imputado es el que tiene que demostrar inocencia y al fiscal lo liberan de todo, el fiscal se convierte en un aliado de la parte civil que se considera agraviada. Estoy hablando del concepto lesa humanidad, donde el otro principio de que ninguna ley que restringe derechos se aplica por analogía ni se hace interpretación extensiva, siempre restrictiva, porque por eso es la característica de la ley penal, la tipicidad. Lo que no está debidamente tipificado cae en la penumbra legal. Y por lo tanto es atípico, pues. Si es atípico, no tendría por qué ser sometido a alguien que comete determinado hecho atípico en un proceso penal. Sin embargo, con este tema de lesa humanidad no solamente se han quebrado sus principios, sino que se afecta el derecho a la defensa. Porque ya dije, el fiscal se vuelve aliado de la parte civil que se considera agraviada. Los jueces presumen la culpabilidad, limitan el derecho probatorio a la defensa de los imputados, pero todas sus decisiones son a favor de ampliar el abanico probatorio a favor de la fiscalía y de los agraviados, con la historia de que tenemos que saber la verdad. Y la pregunta sería, ¿qué es la verdad, pues? ¿No? O sea que a través de un proceso quebrando todos los principios, queremos saber la verdad, definamos qué cosa es verdad. ¿La verdad es un hecho producido? Sí, pues, ¿no? Pero la verdad respecto del hecho producido en la interpretación racional de cada persona, ¿dónde estaría la verdad? Como que se relativiza el concepto, ¿no? ¿Y qué tenemos que hacer con los jueces? El juez es un sujeto que actúa como un elemento de control posterior. Por eso todos los procesos se llaman proceso de conocimiento, porque son hechos del pasado que se presentan ante la judicatura para que ahí las partes que alegan en el contradictorio, si sucedieron o no sucedieron y se interpreta de tal o cual manera, convenzan a los jueces. Y entonces aquí nos surge otro problema. Estamos como Sócrates buscando la verdad a través de la esencia y con su mayéutica y su ironía, o nos ponemos del lado de los enemigos de Sócrates, los sofistas, que lo único que les interesaba era la argumentación para convencer. Entonces esto es una torre de Babel, pues. Así que lo primero que quería preguntarle al doctor Sergio Tapia es, ¿qué tenemos que entender por lesa humanidad y cuál es el marco normativo actualmente? Bien, buenas tardes, mi querido doctor Marcos Ibaceta, doctora Silva, buenas tardes, y al público de este especial programa tan estimado por mí. Lesa humanidad es un delito moderno, vamos a decir democrático.
su precedente es un delito cuando existían las monarquías, cuando había un atentado contra el rey, sobre todo contra los reyes absolutistas, porque ha habido reyes también bastante cercanos a su pueblo. La monarquía no ha sido una maldición para la historia. La monarquía fue pensada por la teoría política de los griegos como una forma legítima de gobierno. Pero no estamos en ese tema, sino el tema de la lesa majestad. Era el atentar contra la vida de un monarca, de alguien que significaba el gobierno legítimo durante muchos siglos de nuestra historia. Entonces, ahora que no hay reyes que gobiernen, se ha trasladado al sentido del que hay delitos que ofenden a la humanidad entera. Y esos delitos son justamente los de lesa humanidad. Delitos que, aunque se cometan en una sola persona, ofenden a la naturaleza humana. El problema viene con la definición y el armado de la normativa jurídica. Para acabar rápidamente este punto introductorio. La lesa humanidad nos viene primero por el derecho internacional creado por las guerras. El derecho internacional que es asumido después por los estados, vencidos en las guerras, por los estados victoriosos, que la han manejado a su manera, ¿no? A su talla. Por ejemplo, Estados Unidos participó en todos los juicios por lesa humanidad después de la guerra contra las naciones vencidas, Alemania y Japón especialmente, pero ellos no se aplicaron a sus posibles delitos de lesa humanidad que habían cometido las mismas leyes. Además, ninguna ley se la aplicaron ellos. No había castigo para el vencedor, solamente para el vencido. De ahí sale el famoso los principios de Nuremberg, que van a iluminar a partir de la segunda mitad del siglo XX y hasta ahora toda esta justicia que después se ha hecho también por tribunales internacionales. De tal manera, mi querido doctor Ibaceta, mi estimada doctora Silva, como verán, figuras penales como la prescripción, como la extinción de la responsabilidad penal por orden recibida, o por edad, o por formas de el actuar delictivo que son con menor sanción. Todo se hace tabla rasa porque son delitos que se han establecido por tribunales internacionales que no son penales, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que son graves violaciones de derechos humanos, como el secuestro, la tortura o el asesinato, que ellos le llaman ejecución extrajudicial, desaparición forzada y tortura explícitamente. Entonces, en eso quiero decir que hay en conclusión, una figura nueva en el derecho penal, influenciada por tribunales. Claro, el de Nuremberg fue un tribunal penal internacional, pero la Corte Interamericana no lo es. Su estatuto dice que no es un tribunal penal, ni sabe, ni tiene atribuciones de evaluar la prueba penal. Y sin embargo, cambia el derecho penal de los países que tiene bajo su dominio como Corte Internacional de Derechos Humanos para estados, no para personas. Ahí me quedo. Estamos de acuerdo
estimado Sergio, en que la historia la escriben los vencedores y también los vencedores imponen sus criterios, sus interpretaciones para hacer efectivas responsabilidades en los vencidos. Esto siempre ha sido así. Ahora, tú has hablado de Nuremberg, pero es que la magnitud del Holocausto era algo que no se podía prever. Porque ahí no podíamos hablar de homicidios, asesinatos con gran crueldad, sino hablar de exterminio étnico, ¿no? Y el otro tema es en la guerra de estas tres repúblicas que Josip Broz Tito mantenía unidas como líder del tercer mundismo. ¿Te acuerdas, Yugoslavia? Que Velasco optó por el tercer mundismo de Josip Broz Tito y se pliega a los 77, pero cuando muere Tito, Croacia, Serbia y Bosnia se enfrentan, y por ahí Kosovo, creo que hay otras más chiquitas, se enfrentan en una guerra pero de odios, donde lo humano se perdió y se cometieron agresiones individuales execrables, ¿no? Por ejemplo, asesinar a 10,000 personas ya cautivas por un serbio, pero también cortar con la bayoneta a las mujeres bosnias embarazadas. Ahí entraba el odio hacia el sector musulmán, porque Bosnia era musulmán. Pero nos olvidamos, no sé si se llama el bosque de Treblinka, que Rusia, cuando invade con Alemania Polonia, secuestra 12,000 oficiales polacos. Los llevan a este bosque y asesinan a 12,000 oficiales con un disparo en la nuca. Y nunca hubo juzgamientos por lesa humanidad, porque ellos predicaban que un ejército sin oficiales no era un ejército. Eso era justificación, pero fueron los vencedores. Entonces aquí tenemos un doble rasero, ¿no? Y después de Yugoslavia nos enfrentamos a esa guerra tribal de los Hutus, no me acuerdo el nombre de los otros en Ruanda, que los Hutus eran la minoría, pero cuando llegan al poder desatan una carnicería y en menos de una semana se matan a machetazos a 800,000. También era exterminio racial. Esas son cosas que por su magnitud desbordan cualquier razonamiento, pero ahora lo que vemos es cualquier asesinato o cualquier medida que se dicte que tenga un resultado de muerte. Algunos consideran gran crueldad, otros han sacado el tema del uso desproporcionado de la fuerza. O sea, ya inventamos muchas cosas para meter todo en lesa humanidad. Pero ¿cuál es el marco normativo, Sergio? Ruanda, Yugoslavia, Nuremberg. ¿Cuál es el marco normativo? O aquí ya es jurisprudencia. Cada quien crea su jurisprudencia como le da la gana. Ese precisamente es el problema. Desde el inicio. Porque si hubieron crímenes de guerra, de lesa humanidad, en la Segunda Guerra Mundial, y se invocó una norma inspirada por el derecho natural, porque no había derecho positivo vigente que sancionara esos crímenes. Sin embargo, se hizo un estatuto y un tribunal para los alemanes y otro estatuto y otro tribunal para los japoneses, cuando debió ser el mismo estatuto por lo menos, ¿no? Por lo menos. Evidentemente que ahí ya está acusando esto un problema mal concebido desde el origen. Y de ahí que tenemos que para cada vez que hay una guerra, la ex Yugoslavia, Ruanda, se está sacando bajo la manga un nuevo estatuto y una nueva clasificación de crímenes.
Y de la misma manera, ahora que se aspira a una Corte Penal Internacional, tenemos que hay países que mientras más promueven este tema, menos se comprometen, como lo es Estados Unidos, que cuando viene acá a hacer en América Latina misiones militares para la lucha contra el narcotráfico, hace firmar a cada estado latinoamericano de que renuncian al fuero de la Corte Penal Internacional y a los tribunales internacionales de derechos humanos contra los soldados americanos que posiblemente hagan este tipo de actos. Entonces, hay unos que son inventores de la Coca-Cola y no les pasa nada, y otros que sí están sometidos a los vaivenes, a los humores y a las ideologías de los que componen pequeños grupos que componen estas cortes tan poderosas frente a la soberanía de los estados. Y esto, concluyo acá, simplemente minan una estructura que tenemos que vigilar y defender sin caer en la estatolatría ni en el estatismo. Pero el Estado es importante como la organización jurídica de una sociedad y hay que defenderlo. Mientras que ahora la moda es cuestionar el Estado permanentemente. Y eso es un poco, lo hemos visto en el último informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Bueno, hemos dicho que siempre los vencedores escriben la historia y los poderosos son los que nunca se comprometen, porque saben que su poder puede ser neutralizado. Por eso nunca suscriben tratados de derechos humanos. Y me estoy refiriendo a los que tienen derecho de veto en Naciones Unidas también, ¿no? Por lo tanto, a ellos no se les aplica nada. Pero sin embargo, los de la ideología occidental, sin darse cuenta por protegerse, están generando insumos jurisprudenciales para que la otra ideología totalitaria, el marxismo-leninismo, empiece a activarse dentro de cada país y comencemos a sentir que el Estado de Derecho es muy débil, que no existe Estado de Derecho y que 4 bandoleros vienen y lo pueden desmantelar. Y si el Estado no puede luchar contra ellos, tampoco puede luchar contra los delincuentes por el uso desproporcionado de la fuerza, el armamento, y tenemos políticos hipócritas como doña Dina y don no sé cuánto, que reciben el informe, el preinforme, lo tienen un mes en sus manos y terminan echándole toda la culpa a las Fuerzas Armadas y policiales. O sea, cuando lo militar se subordina a lo político. Y lo último que tú acabas de decir, no recuerdo si es a la Corte Penal Internacional o a la Corte Europea, que a denuncia del fiscal o de la fiscal dispusieron el inicio de investigaciones por delito de lesa humanidad que habrían cometido los soldados norteamericanos en Afganistán. Punto. Estados Unidos automáticamente los sancionó a todos. Y creo que congeló sus cuentas en Estados Unidos, les impide entrar a Estados Unidos, es decir, el poder absoluto sobre un órgano que nos aplasta. O sea, nosotros no podríamos hacer eso con la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y entonces se pone de moda el presidente de El Salvador, porque ya estamos hartos. Y la disyuntiva es, no podemos salirnos de la OEA, pero podemos salirnos del Pacto de San José. Pero si nos salimos del Pacto de San José y nos toca una dictadura, también ¿cómo nos salvamos de eso? Ese es el dilema, Sergio. Sí, es un dilema que nos pone una sociedad que se asume como aldea global y que sustituye al Estado por los organismos internacionales que no tienen ninguna responsabilidad. Fíjense, hay que fijarse cómo está perseguida la autoridad del Estado, con razón o sin razón,
por las responsabilidades administrativas, políticas y penales que pueden incurrir en el ejercicio de sus funciones. ¿Qué responsabilidad tienen los funcionarios internacionales? Que tanto cohecho y tanta decisión contra los tratados internacionales y contra los verdaderos derechos humanos realizan. Ninguna. Entonces estamos pues en un problema de una desaparición del Estado por una estructura universal, mundial, que gobierna con una total impunidad para quienes puedan violar las normas más elementales. A ver, vamos a conversar con la doctora Gabriela, si me permites un momentito. Hemos hablado de marco normativo, ¿verdad? Por lo tanto, aquí tenemos un problema de que se inicie un proceso. Si lo consideran de lesa humanidad, te aplican retroactivamente el concepto de lesa humanidad con todas las interpretaciones que estamos hablando y las distorsiones sobre las cuales hemos conversado, hasta que ya se pusieron de acuerdo y tenemos el Tratado de Roma, ¿no? Pero teniendo el Tratado de Roma, están queriendo utilizar el delito de lesa humanidad, pero no nos dicen, con efecto retroactivo, pero no nos dicen que el Tratado de Roma tiene una fecha, como toda norma, entra en vigencia al día siguiente, su promulgación, publicación, etcétera, o siguiendo los procedimientos correspondientes en derecho internacional, en este caso, y cuando quieren retrotraerlo, no nos dicen si están aplicando los criterios de Nuremberg, de Yugoslavia, de Ruanda. Y ahí surge el desconcierto de la defensa porque no sabes de qué te estás defendiendo. Y solamente recibe golpe. ¿Y qué resuelven los jueces? Como se trata de lesa humanidad, hay que admitir todo a la parte acusadora. Se quiebra el principio de igualdad. Doctora Silva, el Tratado de Roma, su vigencia. Bueno, el Tratado de Roma tiene vigencia respecto a lo que estamos conversando del tema de lesa humanidad, pero con determinados actos, ¿no? Establece de que siempre y cuando se cometa como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque. En este caso es por la conducta de asesinato, porque también es por exterminio, esclavitud, deportación, etc. Pero el caso en particular que nos atañe es también el caso del Frontón, que los jueces han decidido señalar que hay lesa humanidad sin que la Corte Interamericana de Derechos Humanos lo haya señalado así en las sentencias de Durán y Ugarte, que es parte de este proceso, sin que lo haya señalado tampoco el Tribunal Constitucional, sin que lo haya señalado la primera sentencia que declara fundado un habeas corpus, que señala de que ya habrían prescrito los hechos porque habrían pasado más de 20 años, como lo señalaba el Código de 1924, el Código Penal. Y entonces estamos frente a lo que acaba de decir el doctor Tapia, lo que usted ha señalado, de que nos encontramos inmersos en un tema de indefensión, ¿no? O sea, los jueces dicen, ya se investiga lesa humanidad, pero ¿cuáles son las reglas que juegan para podernos defender? Tenemos que saber de qué nos estamos defendiendo. Y violando ese principio de legalidad simplemente señalan de que, bueno, se verá en su momento, ¿no? ¿Cuál es el momento? No se sabe. En la práctica no sabemos, doctor Tapia. Ahora, según lo que usted ha leído, es un ataque a la población civil. Pero un ataque a la población civil bajo determinadas características y determinada magnitud, porque tendríamos que volver a juzgar a todos los terroristas que exterminaban pueblos enteros. Así es. Y no, ellos han sido juzgados por el delito de terrorismo, no por lesa humanidad. Y lesa humanidad no habría prescrito si es que le aplicamos, así como quieren aplicar a los militares, todo lo que han hecho los militares es lesa humanidad. Y van ya con presunción de culpa. Y estábamos hablando de criterios interpretativos. Entonces, la doctora Silva, a ver, doctora, usted ha mencionado el caso del Frontón. Sí. Entendemos que hay una demanda de habeas corpus contra el concepto y la imputación de lesa humanidad y que desató un escándalo en el Tribunal Constitucional donde lamentablemente hemos visto
como cuando se eligen magistrados constitucionales por intereses políticos para controlar el poder con ideologías determinadas, hacen lo que quieren y, como decía el doctor Tapia, ¿no? Nadie les puede procesar por prevaricato. Es decir, estamos en el Perú con algunas instituciones que ya parecen las supranacionales, que están fuera de todo control, están fuera de toda fiscalización, pero le cambiaron el voto a un muerto, interpretaron, el tribunal dijo no es lesa humanidad. Después del cambio, el pobre señor que se estaba muriendo ya había perdido la capacidad de discernir, y le cambian el sentido del voto y la decisión final, y dicen sí hay lesa humanidad. Viene otro tribunal y ve que se ha cometido una barbaridad, ¿no? Donde se lesiona la manifestación de voluntad y los procedimientos, y la independencia de cada magistrado, y corrige y establece que no hay delito de lesa humanidad, pero sin embargo tenemos militares que están siendo juzgados por ese hecho, considerándolo como delito de lesa humanidad. Doctora, sí. ¿Cómo va a funcionar esto? A ver, primero que el tribunal que corrige las barbaridades que cometieron, como usted dice, no por un tema de derecho, sino por un tema ideológico, no es que establezca que no hay lesa humanidad, sino que establece el párrafo 68 de la sentencia, que originalmente determinaba de que no existe lesa humanidad en cuanto al caso del Frontón, ¿no? Pero también quisiera llamar la atención por todo lo que hemos escuchado, que debemos tener en cuenta que la justicia, dice, es un principio moral, ¿no? Y este principio nos lleva a determinar que todos debemos vivir honestamente. En derecho entendemos que es la razón y la equidad. Entonces, la justicia no es venganza. Eso es lo que yo entiendo, ¿no? Por tanto, los jueces tienen como referente la rectitud que gobierna su conducta y que los obliga a respetar los derechos de todos los ciudadanos. No solamente de los civiles, sino también de los militares. Entonces, en este caso, como se haya relatado, se ve de que se trata de dañar a los militares que representaron al Estado haciendo su función. O sea, ellos no fueron ahí porque se les ocurrió, fueron a cumplir con su obligación, con sus deberes y protegiendo a la población civil. Entonces, en este caso en particular, el tribunal corrigió, como debió ser, la sentencia de habeas corpus, de la que estaba dando el doctor Sergio Tapia, y este expediente ya se encuentra en el juzgado de primera instancia para que sea resuelto por el juez. Y lo estamos esperando así hace bastante tiempo, porque el expediente era complicado ubicar. Pero perdón, el juez ya no tiene nada que resolver, ya está resuelto por el Tribunal Constitucional. El juez tiene que comunicar nada más. Exactamente, tiene que comunicar a la sala, porque ahora ya no se encuentra el expediente en el juzgado, sino en la sala, tiene que comunicar de que la sentencia constitucional cumple todos sus efectos, y por tanto pues habrá que actuar ahí en la sala donde está el expediente, solicitando pues se borre todo tipo de comentario al respecto, ¿no, doctor Tapia? Sí, pero perdón. Está en el juez ejecutor, ¿no? Porque el Tribunal Constitucional no ejecuta directamente las sentencias que da. Así es. Pero no tiene nada que resolver, Sergio. Tiene que comunicar. No, que resolver no. Tiene que el Tribunal Constitucional no notifica, sino que devuelve íntegramente el expediente al Poder Judicial, de donde vino, y por los años que han pasado han desaparecido salas, han desaparecido juzgados, se ha reorganizado el Poder Judicial y debería haber llegado al juez penal donde se originó el habeas corpus, pero lo que ha llegado es a un juez penal especial que es el encargado de ejecutar resoluciones de expedientes de juzgados que ya han desaparecido. Entonces un poco está en eso el sí, tema, pero, ¿no? Ahora, pero es inaceptable, pues, porque si no tiene nada que resolver y ya tiene más de un año reteniéndolo ahí en su pupitre, y no hay a quien quejarse, ¿eh?
¿Ya? Por lo único que tendría que hacer es ofíciese a la sala para que actúe según sus atribuciones dentro de los parámetros de la resolución del Tribunal Constitucional. Punto. Así es. Si hace eso, ¿cuál sería el efecto? Porque ya le quitarían el sombrerito de lesa humanidad y todo lo que se estaría juzgando todavía está dentro del tiempo, o Bueno, aplicamos ya el Tratado de Roma y decimos esto no está. Si bien estamos satisfechos de que el Tribunal Constitucional en su actual composición corrigió el gravísimo error que debió causar la destitución del Tribunal Constitucional anterior, pero que la Corte Interamericana los defendió para que el Congreso no siguiera con la acusación constitucional que tenían, sin abrir caso. No abrieron el caso y sacaron una resolución para paralizar la actividad del Congreso, porque ellos corrigieron una sentencia de un anterior Tribunal Constitucional que decía que el caso del Frontón no era lesa humanidad, que coincidía con otro habeas corpus que ya había declarado en igual sentido el Poder Judicial. A pesar de que se reconoce a este Tribunal Constitucional actual su valentía, su honestidad en decir la verdad y en restaurar las resoluciones que se habían malamente declarado sin efecto, sin embargo, ha habido un problema en la administración del tribunal. Conforme salió esa sentencia publicada, esta resolución rectificatoria publicada, yo al día siguiente presenté un escrito diciendo: esta es mi dirección, notifíquenme la resolución. No me notificaron. Se demoraron 8 meses en devolver el expediente a la Corte Superior. La Corte Superior se ha demorado 8 meses más en devolverle al juzgado penal de primera instancia. Y el juez penal tiene desde hace unos 6 meses el expediente en su despacho. Pero ya lo encontramos, ya sabemos que encontramos el expediente y encontramos al juez penal que lo tenía. Ya es un gran avance. Lamentablemente es una justicia paralítica, no con silla de ruedas, sino con un endeble bastón que no le alcanza para poder caminar correctamente. Pero, doctora Silva, si recordamos, hubo 2 denuncias, me parece, ante la comisión, por la comisión ante la Corte Interamericana. Uh-huh. Y no calificó el tema del Frontón como lesa humanidad, sino simplemente dijo: investiguen. Así es. Investiguen el hecho. Incluso, doctor Ibaceta, en el punto segundo de los puntos resolutivos de la sentencia de fondo del 16 de agosto del año 2000, señala que por unanimidad, no se ha comprobado que el Estado violó en perjuicio de don Alberto Durán Ugarte y Gabriela Pablo Ugarte Rivera el artículo 5.2 de la Convención Americana de Derechos Humanos. ¿A qué se refiere esto? Se refiere al derecho a la integridad personal. Dice, inciso 2, nadie debe ser sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos, degradantes, o toda persona privada de libertad será tratada con respeto debido a la dignidad inherente al ser humano. O sea, ni siquiera esto se acreditó, y eso lo ha señalado la misma Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ahora, el tema o el estribillo de lesa humanidad, ¿de dónde salió? No lo sabemos, porque no aparece ni siquiera en la sentencia primigenia, ni tampoco en la otra sentencia del caso, creo que es Neira o Alegría, ¿no? Entonces, ¿de dónde sale? No se sabe. Pero esto es sospechoso entonces, porque nos llevaría a analizar la conducta del Ministerio Público en el proceso y del Poder Judicial. En el Poder Judicial, sí. Porque ha ofrecido declaraciones de 100 testigos, por decir, tal vez más de 100 por más bloques. 100, sí. Y el juicio oral está durando, creo, ya 5 años, ¿no? 3, 4. ¿Cuándo comenzó?
Un poco más. desde el 19. Mire, tenemos un lustro en un juicio oral donde a la muerte de un obispo aparece un testigo y victimizan y victimizan y victimizan, pero nadie quiere escuchar a la defensa cuando interroga sobre quiénes eran y qué hacían los subversivos, y nos salen con la cantaleta de que todos eran procesados y se va demostrando que no, pues en ese momento eran procesados, pero después fueron condenados. Claro, claro. Y además de que las pintas identificaban a quienes estaban allí. Y todos declaran que sí, pues las pintas están, pero cuando uno pregunta, ¿y quiénes hacían las pintas? ¿Usted lo conoce? Nadie sabe nada. Entonces, hay un comportamiento de la Fiscalía, no sé si adrede está estirando el proceso para ver qué va ocurriendo. Porque habría prescrito o no, doctora Silva. Sí, ya estos hechos habrían prescrito porque fueron en el 86, o sea, en el 20 de junio del 2006 ya prescribieron, ¿no? Pero quería señalar algo más, ¿no? Además, incluso estos representantes de Durán y Ugarte le dicen a la Corte Interamericana, le dicen que existe una resolución de habeas corpus expedida por la Tercera Sala Penal de Lima y querían un pronunciamiento de la Corte Interamericana al respecto. La Corte, en la resolución, dice de supervisión de cumplimiento de sentencia del 5 de agosto del 2008, no dice nada, solamente en el punto 22 señala, bueno, dijeron tal cosa, pero en la parte que resuelve no se pronuncia respecto al habeas corpus. Entonces, ¿de dónde sale el tema de la lesa humanidad? Sale del tema, primero, del juez, que abrió la investigación señalando eso y por eso se interpuso el habeas corpus. Pero en verdad los hechos ya habrían prescrito porque siendo del año 86 se aplica el Código de 1924, entonces los hechos habrían prescrito en el 2006, incluso después de la apertura de instrucción del segundo proceso del frontón, porque hay dos procesos de instrucción que se abren, y a la fecha, entre denuncias en la Fiscalía, diligencias con la Fiscalía, con el Poder Judicial, nuestros marinos tienen 37 años que no pueden tener una sentencia justa ni un procedimiento arreglado a ley tampoco. O sea, ni el procedimiento, porque no nos dejan ejercer sus derechos como corresponde, y menos aún la justicia. O sea, no aspiramos a tener justicia. Ahora, vamos a ponernos en el plano hipotético. La sala recién tiene frente a sí a un fiscal que ya se aburrió de tanto buscar a sus testigos, que está desistiéndose y pidiendo a la sala que sean testigos tardíos, ¿no? Ya si se les encuentra en algún momento irán a declarar, pero muchos han muerto, no están. Pero eso significa que la sala, a sabiendas de que se ha resuelto que no es lesa humanidad, continúa cuando resuelve mencionando el tema de lesa humanidad. Sí. ¿Esto no genera responsabilidades? Entiendo que sí, porque como señaló el doctor Tapia, él mismo apenas la sentencia del Tribunal Constitucional es de conocimiento público, ¿no? Y qué casualidad que la demora en la notificación para la ejecución ha sido tan larga, ¿no? Pero insisten en el tribunal en señalar que es lesa humanidad. Insiste también en que el Ministerio Público haya dilatado, porque la demora de este proceso no es de la defensa de los marinos, es del Ministerio Público de la misma sala, porque el Ministerio Público, como usted dice, ha ofrecido una serie de medios probatorios, no se preocupa de conseguir a sus testigos, no se preocupa de notificarlos, de tener los domicilios, de ubicarlos, simplemente a lo que salga, ¿no? Entonces ahora estamos frente al hecho, como usted ha señalado, de que testigo tardío. Pero para eso tenemos ya 3 sesiones en las que nos hemos dedicado solamente a ver a los testigos del Ministerio Público, a determinar quiénes van a ir, quiénes no van a ir, y así seguimos. Y así seguimos. Ahora, ¿qué va a pasar? Miren, seguimos en el tema hipotético. Que la sala, a sabiendas de que existe el proceso de habeas corpus, que existe la decisión del TC que señala que no hay lesa humanidad, ¿qué sucedería si se hacen los locos, siguen ocultando el expediente
y antes de resolver no piden el expediente porque están obligados a pedir el expediente del habeas corpus, porque si no lo hacen, simplemente condenarían por lesa humanidad. Pongamos en el plano hipotético. Si condenan por lesa humanidad, estarían incurriendo en responsabilidad funcional en delito y también estarían anulando el proceso, pero estarían metiendo a la cárcel por gusto a un montón de gente. No, pero esa es una acción prevaricadora, ¿no? ¿Qué piensas, Sergio, también tú, sobre esta situación de los jueces superiores? ¿No deberían estar reflexionando ya y tomando precauciones? Porque ellos deberían estar pidiendo el expediente. Dame el expediente. Porque si no, vamos a creer que son las ONGs las que han creado toda una concepción de lesa humanidad y lo han bombardeado solamente a los jueces, pero los han metido en un problema del cual aparentemente no tienen salida. Bueno, yo soy pesimista acerca de obtener justicia ante la Sala Penal Nacional creada por los intereses de las ONGs que lucran con los derechos humanos. Tú sabes bien, Marcos, la historia de esa sala y quienes la han integrado de su fundación. En segundo lugar, ¿por qué fundo mi sospecha para dudar? En otro tema, que es la muerte de 3 procesados, y que la sala hace más de un año, porque ellos murieron por el COVID, no resuelve todavía la sustracción del proceso para ellos, porque dicen que están solicitando que el RENIEC confirme si esas partidas son ciertas. ¿Acaso una partida que da el RENIEC con constancia y sello, por qué tendría que ser puesta en duda por un juez? Digamos, sería el abogado responsable en un proceso penal de haber escondido a las personas y haber puesto partidas de defunción falsas, lo cual se correría el abogado unas sanciones diversas muy severas, hasta la pérdida del ejercicio profesional. Entonces, si los jueces en esa cosa que es minúscula, que daña el sentido común y que ha sido reiterativo el pedido para que la sala ya resuelva esta situación de los procesados fallecidos, una cuestión de mayor complejidad como sería entender y aplicar este proceso de que no es de lesa humanidad ya decidido por el Tribunal Constitucional, me pone a mí en una situación un poco descreída con respecto a hacerme una idea positiva de la actuación de estos jueces. Ahora yo voy a salir en defensa de la sala, pues, porque la he presidido al inicio. Y te digo, Sergio, que esa sala se creó justamente para pacificar a los penales, ¿ya? Por un lado, haciendo una sala para bandas delincuenciales, y luego se unió con la sala de terrorismo, porque no los queríamos tener en Lima, a ninguno. Y se pacificaron los penales, tanto así que logramos por primera vez en la historia que se haga lo que hasta ahora se hacen, ¿no? Vender cosas, fabricar artesanías, hacer concursos, quién tiene mejor pintado su pabellón, juzgarlos en los penales, pero respetando a nivel nacional, porque nosotros nos movíamos hacia los penales, todas las reglas del debido proceso para ambas partes. Si me preguntas si yo intervenía en un interrogatorio, no necesité ley. Y la Corte Suprema jamás me llamó la atención. Cuando yo disponía, el fiscal ha interrogado directamente, la defensa interroga directamente. Y cuando notábamos que se venían estos problemas,
nosotros nos adelantábamos y pedíamos toda la información posible y no teníamos ningún temor para resolver fundamentando. El problema es que luego que nosotros salimos o nos echaron, ¿ya? Y cuando decidieron anular nuestra sacada a la mala, yo dije, renuncio irrevocablemente, ya no quise volver. Ya la sala había caído en manos de otra gente, con otra ideología, hasta transformarse ya no en una sala nacional, sino en una Corte Superior Nacional, donde el magistrado es dueño de su puesto, pero que genera conflictos con los del interior del país, porque cuando era sala nacional, esta sala nacional estaba integrada por 5 magistrados de Lima y todos los vocales superiores de las salas de reos en cárcel. Por eso es que se podía hacer tribunales con diferentes magistrados para también utilizar el lenguaje, el quechua, y conocen la idiosincrasia y la geografía. Por lo tanto, nadie estaba seguro, simplemente había que calificar y demostrar cualidades, ¿no? Y respeto al derecho del debido proceso, pero el mayor resultado era el respeto ciudadano, Sergio. Y yo estoy orgulloso de que cuando estuvimos en la sala, esa sala tuvo el mayor respeto ciudadano. Pero cuando se empieza a jugar con ideologías, entonces ya se queda atrapado. Y eso es lo que está ocurriendo ahora. Por eso es que pensé en este programa con ustedes, para que los señores jueces superiores que están viendo este caso se proyecten, porque están caminando hacia un pozo del cual no van a tener salida. El magistrado debe tener un horizonte más amplio de la realidad, ¿no? ¿Y esta realidad qué implica? Un elemento sociológico, un elemento antropológico, un elemento normativo, un elemento cultural y un juego de poder. ¿Y la justicia dónde está? ¿Cómo armonizas todo, pero no dañas? Pero si te das el ciego, el sordo, el mudo, entonces, ¿eso qué significa? Una acción u omisión intencional. De eso estamos conversando. Sí, doctor Baceta, para poner un poco en contexto a su público, existe un proceso penal en el que se ha calificado a los denunciados con el crimen de lesa humanidad. Sin embargo, ya sabemos que está la sentencia del Tribunal Constitucional en la que se determina desde el Sala Superior de que no existe el derecho de lesa humanidad en este caso, ¿no? Por tanto, lo que tiene que hacer la sala que está a cargo de este caso es simplemente cuando se les notifique, ejecutando lo que ha señalado el Tribunal Constitucional, liberar de todo término de lesa humanidad a favor de los investigados. Por tanto, quedaría el caso como uno de homicidio. Al quedar un caso como homicidio, se tendría que aplicar el código anterior y los plazos, como hemos señalado, ya habrían vencido. Por tanto, esta acción habría prescrito, que es lo más evidente, ¿no? Pero bueno, el doctor Tapia acaba de señalar por circunstancias en las que hemos vivido durante el proceso que no tiene mucha esperanza de que así sea. Pero la prescripción no significa que estamos tratando de eludir la culpa, ¿no? No. Sino que por el transcurso del tiempo ya no se discute nada. Así es. Y lo reconoce también la Corte Interamericana, porque le dice al Estado peruano, que no son los marinos, le dice, cumplan con investigar, ¿no? Todo este tiempo. Entonces, ¿qué han hecho todo este tiempo? Alargar el proceso, porque eso ha sido un tema de la Fiscalía. La Fiscalía es la que ha tenido que, el titular de la acción penal es el que ha tenido que estar pendiente de que este juicio prospere, pero no lo ha hecho. Ha tenido más de 20 años, son 37 años y no ha acreditado lo que dice. Bueno, ¿y qué vendría, Sergio, si te percatas que te empiezan a acelerar el proceso para dictarte una sentencia que, así como van, apuntaría a condenar, sin pedir el expediente del habeas corpus?
No, yo creo que esa situación ya no se puede dar, porque por lo siguiente, ¿no? Hace 5 años, quitando un par de meses que duró el tema de la sustentación de la acusación, esto, y el ofrecimiento de la prueba, eh, todos los 5 años se han pasado recibiendo testimoniales de testigos que no estuvieron en la escena de los hechos, cosa que se le advirtió a la Corte en su momento. Se le dijo, esto no es un caso de derechos humanos donde el familiar que no estuvo en el escenario participa, mal llamado como testigo, pero en realidad es parte civil, y ahí hay una confusión de roles y del procedimiento aplicable, porque la parte civil pues no participa como testigo, participa en otra condición y con los escritos que presenta. Lamentablemente ahí la sala fue débil en no determinar la prueba en el número suficiente que el código indica. Segundo, cuando acabemos esta prueba de testigos de la Fiscalía, que todavía faltan como 80 más, parece, ¿no? Según las indicaciones que hay, por más que hayan bajado la lista y la van borrando, hay todavía como 80 más. O sea, 80 es para 5 juicios penales, 80 son los que todavía faltan en el frontón solo por el fiscal, porque además también hay ofrecimiento de testigos por la parte civil y también por los marinos procesados. Bien, pero en un número razonable. Pero después falta una cantidad inmensa de médicos del Instituto del Instituto de Medicina Legal, que es parte de la Fiscalía, que hicieron una segunda necropsia. Y faltan también algunos de los médicos que aún sobreviven, que hicieron las primeras necropsias con los cadáveres recientemente, digamos, obtenidos del escenario de los hechos, que muchos de ellos han fallecido. Entonces, tenemos que sobre cada cadáver, al menos hay 2 necropsias. Esto va a ser un debate interminable. Eso todavía no lo hemos empezado. Entonces, yo creo que este proceso, los jueces que son experimentados en procesos, me parece que también están cansados ya de seguirlo. Me parece a mí que la mejor solución es que les llegue quizás dentro de un mes, no creo que más de un mes demore en que llegue ya la sentencia del Tribunal Constitucional que le estamos esperando desde hace 1 año y 2 meses, a la sala para que apliquen. ¿Cómo tendrían que aplicar? No es lesa humanidad, por lo tanto, prescribe. Y con respecto a la orden del Tribunal Constitucional diciendo sigas este juicio hasta que termine, hay un problema de que este juicio no va a terminar nunca. Y ahí hay otro problema para los jueces y para todos, ¿ah? O empiezan a morirse de casi todos los acusados, o nos empezamos a morir nosotros también, porque mira, 5, 6, 7 años más de juicio, serían 12 años de juicio oral, oye, y vamos a ir con muletas ya. 50 años. Sí, y los jueces superiores no podrían postular a la Corte Suprema, porque bastaría que nombren a uno, como ya cambiaron a un vocal, se va el otro y ya no habría proceso. Se vuelve a caer. A eso me refiero, que el proceso ya está trunco. O sea, estos jueces están condenados. Trunco, no porque esperemos que nosotros pasemos a mejor vida, sino porque también va a haber un problema en los 2 vocales que están desde el origen del juicio.
Sí, pero estos vocales no van a poder ser supremos nunca, porque se les va a pasar la edad solo por este proceso, porque se va uno y se acabó el proceso. Se quiebra todo el proceso. Qué terrible dilema, pero ¿usted qué dice? ¿Los jueces escucharán, entenderán todo lo que se viene, estarán conscientes de todo esto? Yo creo que sí, pero a mí me da la impresión que simplemente le dan la largona, ¿no? Como hacen en muchos estamentos del Estado, o sea, no se quieren pronunciar. Como usted dijo, se hacen los ciegos sordos, ¿no? O sea, porque es más fácil administrar justicia como usted nos decía que lo hacía, ¿no? De manera correcta. Porque ¿para qué son jueces? No es para que se hagan los despistados o porque no vieron, ¿no? O sea, no es posible. O sea, no es posible porque todo lo que son 37 años de investigación, dígame, nosotros si fuéramos ciudadanos comunes y corrientes y que no fuéramos abogados, ¿qué cosa haríamos? O sea, la dignidad de las personas no se respeta, ¿no? Son 37 años de acusados. Hace, lo que dice la doctora Silvia es importante. No, pero ellos también están en una encrucijada de carrera. Hace más de 2 años que evitan pronunciarse sobre los 3 fallecidos para hacer la extromisión del proceso. Que es la dignidad si a eso de esos fallecidos. Sí, si a eso le temen, ¿cómo no van a temer sancionar a los vivos? Pero doctora, no lo van a hacer. En el caso de las partidas de defunción, se acredita en la misma partida que cualquier persona, autoridad que recibe ese documento, puede verificarlo de manera electrónica. O sea, no es necesario que oficien. El mismo relator, el encargado en la sala, puede verificar que ese documento está validado electrónicamente por el RENIEC. Por eso que está así. O sea, es ya ridículo, de que se tenga que oficiar. Y también los muertos tienen dignidad, porque si esas personas ya fallecieron, por respeto a sus familias y a la dignidad de ellos, deben ser retirados del proceso. ¿Por qué tantos años? ¿Por qué no hay pronunciamiento? Eso no se entiende. Es un trato humillante, ¿no? Sí, y ya casi humillante. Que estamos entrando al ámbito de la tortura. Bueno, la hora nos ha ganado, miren que todavía queda un mundo de cosas por aclarar, por conversar. Muchas gracias, Sergio, muchas gracias, doctora, por haber concurrido y por haber participado. Y yo entiendo que esto tiene que motivar un debate continuo, esclarecedor, y ojalá que el Perú ya se sacuda de este tutelaje y sea realmente una república que actúe como un Estado de Derecho y digno de respeto. No tiene que ser el presidente de El Salvador que nos esté dando lecciones, aunque después se van a lanzar a la yugular cuando esté débil. Pero en fin, así es la vida. Muchas gracias. Gracias, doctor. Gracias por la invitación, con ustedes, Marco. queridos Buenas amigos, noches, si Dios doctora. quiere, nos volvemos a encontrar el próximo lunes a la misma hora. Hasta entonces. Buenas noches. Salió bien.